¿Cómo están? Mi nombre es Luis Ernesto Cruz Ocaña, soy profesor investigador de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Agradezco la posibilidad de estar ante ustedes, aunque sea en esta modalidad virtual, dadas las condiciones que nos ha tocado vivir, en el marco de este congreso Pandemia y Crisis, Perspectivas Éticas, Sociales y de Salud, a cuyos organizadores agradezco todo el trabajo realizado. Mi contribución lleva por título Vulnerabilidad, Trabajo de Duelo y Salud Mental hacia una ética del cuidado. Este trabajo es producto de un conjunto de reflexiones teóricas ubicadas en la disciplina denominada antropología filosófica. De tal manera, parto de una definición de lo humano, de la condición humana, para intentar responder en primera instancia a la pregunta sobre qué es lo humano, cómo se define la condición humana, y a partir de eso ir construyendo otro conjunto de reflexiones que van a estar supeditadas, dijéramos, a esta idea de la antropología filosófica y de cómo entender la condición humana. En ese sentido, quiero indicar de manera muy rápida que la antropología filosófica ha tenido como dos grandes visiones acerca del ser humano. Una en la cual el ser humano es pensado como un ser con la capacidad de manipular, de controlar, de dominar tanto la naturaleza como a sí mismo. Son todas estas definiciones del sujeto racional, esa razón que lo posibilita para poder convertirse en un ser soberano, libre, autónomo, dueño y señor de sí mismo y de la naturaleza. Por otro lado, a fines del siglo XX, desde todo el siglo XX, sobre todo a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, han venido a cobrar importancia conceptos como vulnerabilidad, fragilidad, finitud, conceptos que habían sido periféricos por mucho tiempo y que hoy se han convertido en fundamentales. Y es desde ahí, desde donde quiero empezar a pensar la condición humana. La situación de pandemia actual ha contribuido a que pensemos de nueva cuenta nuestra condición humana, pero pensándola en estos términos, pensándola en términos de desamparo. De ahí que la metáfora del desierto, usada por el filósofo español Josep María Esquirol, sea muy adecuada para pensar esta situación de desamparo, esta situación de estar a la intemperie, esa situación de necesitar de protección. Estar en el desierto es como estar desprotegido, pero es justamente también la idea de necesitar de otros para lograr estar protegido, para lograr no estar desamparado. Y es desde ahí donde quiero comenzar. Ante la incertidumbre cotidiana que estamos nosotros viviendo, el sentido de vulnerabilidad se nos aparece hoy en día como algo que forma parte de nuestra exposición corporal. Es decir, somos seres expuestos ante los acontecimientos del mundo y ante los otros. Acontecimientos del mundo tales como una enfermedad viral que de uno u otro modo ha afectado nuestras corporalidades, o la crisis económica que de otros modos ha afectado también nuestras corporalidades y nuestras relaciones entre cuerpos que somos de maneras diferentes, obviamente, pero también la exposición ante los otros, esos otros que pueden ser desde nuestros seres queridos, seres con los que compartimos cotidianamente nuestra vida, hasta seres que no conocemos, con los cuales no compartimos cosas más que un espacio físico quizás,
o tal vez ni eso, ¿no? Ya hoy con la virtualidad ese espacio está mucho más extendido, pero que se han convertido también al mismo tiempo en potenciales agentes de contagio, de tal manera que nuestra exposición corporal ante los acontecimientos del mundo y ante los otros nos hace recordar que somos vulnerables. Esta vulnerabilidad radica en darnos cuenta que somos cuerpos socialmente constituidos. Somos cuerpos que hemos sido constituidos por las relaciones con los otros, de tal manera que estas relaciones con los otros no son fundamentales. Desde el momento en que nosotros venimos al mundo y nacemos a un mundo donde el otro predomina. Somos nombrados por el otro, somos acogidos por el otro. Por eso nos mueve tanto la pérdida del otro. ¿Sí? Incluso pensamos en la posibilidad de perdernos a nosotros mismos a partir de la pérdida de los otros. Esas pérdidas que ponen entre paréntesis o ponen en duda nuestra capacidad de autonomía, nuestra capacidad de control. La experiencia del sufrimiento, de la muerte, dos elementos que desde hace mucho tiempo se han querido suprimir, se ha querido poder controlar, nos recuerdan que no tenemos la capacidad absoluta de poner en orden todo lo que nos rodea, pero también nos recuerda que podemos perdernos a nosotros mismos porque perdemos a los otros. Esta situación de pérdida, del sufrimiento, en la muerte, implica una ruptura de una relación originaria con los otros que nos constituyeron y que al constituirnos nos hicieron pensarnos como individualidades, es decir, uno no pudiera haberse pensado como un individuo único, particular, singular, sino es a partir de la relación con los otros, con esos otros que generan en nosotros esa perspectiva de individualidad. Ante esa pérdida se nos desestructura esta idea de sujeto racional que tenemos, o totalmente racional. De ahí que la idea del trabajo del duelo, el duelo que normalmente pensamos como una etapa de crisis, cuando se produce una pérdida de una relación definitoria para nosotros, no sea esta idea de partir de una situación ideal que se rompe y que tenemos que superar para volver a regresar a la etapa de situación ideal de la cual salimos. El trabajo de duelo es la posibilidad de dar testimonio de la desintegración vivida por una pérdida, lo cual implica que no podremos regresar al estado ideal o al estado de partida. Ya no seremos los mismos. Algo habrá cambiado, algo se fue de nosotros con el otro, con esa relación perdida. Por eso, este trabajo de duelo es fundamental para podernos comprender a nosotros mismos en tanto que seres sufrientes y seres mortales. Pero esta idea de duelo como la posibilidad de dar testimonio de la desintegración vivida por una pérdida implica el reconocernos como seres vulnerables, como reconocernos como seres que somos afectados por la pérdida de una relación, en vez de vernos como seres que nos desajustamos por un momento y tenemos que volver a regresar a la situación de partida, a la situación ideal. Esta idea del sufrimiento, de la pérdida, cuestionan constantemente esta definición de salud mental que ha sido dada por la Organización Mundial de la Salud en sus propios términos, ese estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
Detrás de esta idea de lo saludable, que es comprendido como algo más que la ausencia de afecciones, persiste sin embargo un temor a lo otro, a lo incontrolable, a lo contingente. Se busca el ser productivo, se busca el afrontar las tensiones normales, pero se parte de la idea de que existe una situación de normalidad que se rompe y a la cual hay que regresar. En palabras de la filósofa Judith Butler, cuando el duelo es algo que tememos, nuestros miedos pueden alimentar el impulso de resolver rápidamente ese duelo, de desterrarlo en nombre de una acción dotada del poder de restaurar la pérdida o de devolver el mundo a un orden previo, o de reforzar la fantasía de que el mundo estaba previamente ordenado. Estas ideas de un mundo previamente ordenado son las que parecen dirigir las ideas de salud y sobre todo de salud mental. De ahí que las experiencias de sufrimiento, de muerte, de pérdida, tiendan a ser bloqueadas, a ser negadas, a ser incluso patologizadas a través de reduccionismos neurofarmacológicos o psicoterapéuticos, donde se somete al sujeto a diferentes maneras de tratamientos con tal de que regresen al estado ideal que perdieron. En ese sentido, la salud mental y la salud física incluso se ve como un estado ideal y no como un devenir variable e impredecible. En términos de Nietzsche, la experiencia singular de la salud solo es posible una vez que se han vivido los desajustes de la enfermedad. En palabras de Bacarlet Pérez, en una revisión de la idea de la gran salud de Nietzsche, de cómo Nietzsche trabaja con la idea de la vida, el cuerpo y la enfermedad, Bacarlet Pérez dice: estar sano es poseer la propia actividad y potencia, hacer que lo reactivo que hay en nosotros trabaje a favor de nuestra fuerza activa. Pero este movimiento requiere de la enfermedad. Solo es verdaderamente sano aquel que ha enfermado y ha tenido fuerzas para recobrarse e inventarse una nueva salud. En ese sentido, en vez de considerar la vulnerabilidad como algo negativo, como algo que el ser humano tiene que quitar, tiene que privarse de la situación vulnerable, de su fragilidad, deberíamos partir de esa idea, puesto que es justamente esa vulnerabilidad la que nos permite darnos cuenta de la capacidad que tenemos de resistir, de la capacidad de sobreponernos a esa vulnerabilidad, a esa fragilidad. La enfermedad entonces es un modo distinto de ser, otro modo de organizar, en este caso nuestro cuerpo, nuestra mente, que por un momento dado está ahí y espera la construcción de una nueva realidad. No es un retorno al estado ideal, la salud como un estado. Pues habrían diferentes formas de salud en los términos de Nietzsche. En ese sentido, y para concluir, si son los acontecimientos y nuestras relaciones las que nos definen, es decir, si somos seres que padecemos, seres que no tenemos control sobre lo que sucede a nuestro alrededor, seres que moramos no en un orden previo, sino en una especie de desorden al cual nosotros intentamos ordenar, requerimos de formaciones éticas no fundadas en la ilusión de ese mundo previamente ordenado, como decía Butler.
o formaciones éticas que prescindan de la experiencia cotidiana y de la contingencia, sino de éticas no trascendentales, basadas en nuestra posibilidad de responder por el otro y de ver la respuesta de los otros hacia nosotros, de la posibilidad de saber que podemos afectar y ser afectados por el otro. En ese sentido, y regresando a la idea de la metáfora del desierto, del desamparo, el que está desamparado requiere protección y el que requiere protección requiere cuidado. Entonces, una ética del cuidado debe estar fundada en el reconocimiento de una vulnerabilidad común a todo lo humano, que nos oriente hacia un adecuado acompañamiento del otro que sufre. Pero todos, si la vulnerabilidad es una vulnerabilidad común, todos sufrimos, todos morimos. Por lo tanto, todos necesitamos ser cuidados. Todos somos dependientes de los otros. En ese sentido, y como hablaba a propósito del trabajo del duelo, todo sufrimiento es biográfico, es algo que nos pasó. El sufrimiento es algo que se vive como una desintegración vivida por uno mismo. En este sentido es biográfico, implica la narración de sí mismo. No es algo meramente biológico, o sea, no es el dolor en un sentido biológico. Es toda la experiencia del sufrimiento que es vertida, testificada hacia los otros a través de la narración. De tal manera que una adecuada salud mental en estos tiempos no es una salud que hable de un estado de bienestar ideal en el que deberíamos de estar, sino un aprender a vivir lo paradójico, lo ambiguo, a poner entre paréntesis nuestras certezas, aceptar la contingencia propia de lo humano y de todas las configuraciones sociales del humano. Entender que con la situación pandémica que vivimos actualmente, muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a ser diferentes y necesitamos aprender a sobrellevar esa contingencia. Necesitamos aprender a reconocer que todo sentido que el ser humano construya es un sentido contingente, es un sentido frágil, no es un sentido absoluto. Pero el cuidado no es solo un cuidado que nos procuramos a nosotros mismos, sino es un cuidado dirigido hacia otros y que los otros nos pueden dar a nosotros. En ese sentido, también requerimos de las instituciones. Por eso la ética se convierte en política. Nuestras instituciones también tienen que ser instituciones basadas en el cuidado, basadas en la idea de la vulnerabilidad propia y común de la condición humana. De ahí que el concepto de vulnerabilidad sea un concepto fundamental para comprender en qué medida la salud mental requiere una posibilidad de entendernos como entes que requieren de los otros, que son dependientes de los otros y que necesitamos el cuidado no solo de nosotros a nosotros mismos, sino de los otros hacia nosotros mismos y de nosotros hacia los otros. Muchas gracias.